Estas clases son muy importantes, chicos, ya, porque radiografía lo van a ver toda su vida, la especialidad que hagan, sobre todo radiografía de tórax, ya, que es básico. Si van a trabajar como médicos generales, lo mismo, van a ver este montón de pacientes con este estudio, entonces por favor tomen atención. La anterior clase le expliqué lo básico, lo normal, ya, todas las estructuras que vemos en tórax, los ángulos son muy importantes, todo. Ahora le pregunto en práctica y están callados, entonces si no entienden pueden levantar la mano, vamos a volver a repetir, lo que quiero es que todos entiendan, todos se vayan entendiendo lo que es una radiografía de tórax, interpretando, identificando las estructuras normales. Ya hoy vamos a entrar a lo patológico. Ya, entonces, si no entienden algo, solamente levanten la mano o escríbanme al chat, voy a estar atenta para que podamos repetirlo, ¿ya? Pero no quiero que se vayan con dudas. Bien, entonces vamos a entrar hoy a lo patológico, ¿ya? Las imágenes patológicas, radio. Ya vamos a seguir, por favor. Como les decía, vamos a tocar hoy lo patológico de radiografía, ¿ya? Entonces dice que hay elementos de las partes blandas del tórax que nos pueden confundir, ¿ya? Como péndula, hay otras que tienen bastante tejido las torácicas, ¿ya? De la misma forma, los pezones pueden ser confundidos con infiltrados redondos, ya vamos a ver los infiltrados algonosos, los alveolares. Los músculos pectorales en aquellos que realizan ejercicio, ¿no? Los deportistas también nos pueden estar confundiendo. El borde del músculo esternocleidomastoideo por la parte del ápice, ¿no? De los vértices. El pliegue cutáneo supraclavicular que unas personas lo tienen bastante pronunciado, ¿no? De acuerdo a su anatomía. Asimismo, hay que considerar las anomalías del esqueleto torácico, ya sean de causa congénita, como por ejemplo costillas en espátula, costillas en ojal, algunas hipoplasias de los puentes intercostales, hundimiento del esternón, ya, cartílagos en su mitad inferior, como el tórax excavado que veíamos, ¿no? En la parte de los tipos de tórax. También algunas deformaciones adquiridas, ¿no? Como por ejemplo la cifoescoliosis. Tenemos un paciente actualmente internado que se llama Don Guido, no sé si se acuerdan los que han ido a práctica, en el cual tiene un trauma vertebral y en su tomografía hemos visto que tiene una cifoescoliosis, ¿ya? Cifoescoliosis quiere decir una deformidad en la columna vertebral. Cifosis es con la concavidad hacia adelante, ¿ya? Y escoliosis es la desviación de la columna hacia los lados, ¿ya? Entonces, esta cifoescoliosis son dos desviaciones juntas, ¿ya? También podemos encontrar abscesos, tumores primitivos o metastásicos. Igual tenemos un paciente actualmente, don Rolando, que está con un tumor, un nódulo pulmonar, ya altamente sospechoso de malignidad. También les he mostrado la tomografía, lo que han ido. Es el paciente que estaba con tubo de tórax, era un derrame pleural recidivante, ya, y se le ha hecho una tomografía donde nos ha salido nódulos pulmonares. Vamos a ver la semiología radiográfica. Hay patrones básicos de presentación de las patologías en radiografías y en tomografías. Estos patrones nos van a permitir un acercamiento al diagnóstico más probable y a los principales diagnósticos diferenciales. Vamos a descartar por definición las patologías que manifiestan patrones diferentes de presentación. Es decir, en radiografía vamos a ver patrones, ya vamos a ver prototipos, ya, y muchas patologías se van a ir agrupando de acuerdo a los patrones, ya, para que no se confundan. Sin embargo, dice esta manera de acercarse al diagnóstico es relativamente muy simplicista y conlleva un alto porcentaje de errores. Sabemos, como siempre les recalco, los estudios complementarios solamente son complementarios, ya no se van a confiar en que no se observa nada en esta radiografía, entonces descártate diagnóstico, no, ya tenemos que mandarnos por la clínica, pero tenemos que saber también estudios complementarios, ya. Alejandra, Bruno, ¿por qué no está su cámara prendida? Nicole, Jennifer, tienen que estar atentos, por favor, ya. Tenemos que estar viendo esta. Samantha, ¿dónde está usted? No hay luz en su cámara. Bueno, no se ve muy bien la luz, ni modo. Ya, pero vamos a estar atenta, ¿ya? Porque esto es lo que vemos frecuentemente, entonces tenemos que estar atentos. Ya. Vamos a tocar entonces la primera, ya es la afectación focal o multifocal. Y el primer ejemplo de este patrón es el nódulo pulmonar solitario.
¿ya? Nódulo pulmonar solitario tenemos un paciente, ¿ya? Mañana lo vamos a ver, lo que le toque mañana y lo que le toque los próximos días, porque va a estar un tiempo internado, ¿ya? Para los que ya han ido es don Rolando, ¿se acuerdan del señor Rolando Céspedes, el que estaba con tubo de tórax? A ver quién se acuerda. Ya, ¿se acuerdan que les comenté que ese paciente estaba con tubo de tórax por motivo de que mucho se llenaba de líquido, ya, derrame pleural recidivante, que le hicieron muchos drenajes, muchas toracocentesis y seguía con líquido, ¿ya? Entonces se sospechó, cuando pase esto, por ejemplo, no se olviden, derrame pleural recidivante, tenemos que sospechar, ahora sí Samantha ya la veo, tenemos que sospechar de malignidad, ya no se olviden ese dato, ¿ya? Cuando les toque un paciente que tiene derrame pleural, nuevamente les ingresa por otro derrame pleural y así tiene múltiples internaciones por derrames pleurales consecutivos, siempre sospechen de malignidad, ¿ya? Entonces, este paciente, el neumólogo le había drenado como unas 3, 4 veces en consulta externa, porque venía con disnea, con tos seca, ¿no? El típico de derrame pleural, y nuevamente regresaba, entonces ahí ya él sospechó y lo internó. Entonces lo que hicimos fue, primero le puso un tubo de tórax, se le analizó el líquido, no era infeccioso ese líquido, ya no salía para infección, solamente salía para trasudado. Igual pueden ir leyendo, en práctica les dije algún grupo los criterios de Like, ya, para derrame pleural. Eh, Like de luz en inglés, ya, para que lo puedan encontrar. Vayan leyéndolo, le va a servir para su internado también. Todavía no estamos en ese tema, pero tienen que ir aprendiendo cosas del internado también, ¿ya? Entonces se le hizo, ¿no? El análisis del líquido, todo daba para trasudado, ¿ya? Entonces también había un antecedente de pérdida de peso con ese paciente, ¿ya? Entonces también tenemos cualquier pérdida de peso más de 15 kilos, puede ser maligno, ¿ya? Puede ser un CA, un cáncer. Decimos CA en el hospital por cáncer, ya vayan aprendiendo esos términos, porque no tienen que saber los familiares, o bueno, no tienen que saber el paciente en algunos casos, o los familiares de otros pacientes, porque se alarman, no, ese paciente está con cáncer, no nos apeguemos, o ese paciente pobrecito con cáncer se va a morir, dicen, ¿no? Entonces tenemos que manejar estas terminologías. Igual alguna vez han de haber escuchado HI, que son los hipocondriacos, ¿ya? Para esas típicas señoras que de todo dicen, ay, me duele, me molesta, no aguanto, no me hace nada el medicamento, le hacemos placebo, placebo se llama, un medicamento que no tiene ningún efecto, como por ejemplo una solución fisiológica, ya un suero fisiológico, le diluimos en una ampolla y le pasamos y le decimos al paciente que es un calmante fuerte, ya, y le pasa, bueno, ellos refieren que le pasa, entonces asumimos que es un paciente hipocondriaco, es decir, que está exagerando sus síntomas o está fingiendo para tal vez llamar la atención de los familiares, de los hijos, de los padres, ¿no? Entonces eso hacemos, ¿ya? Placebo. Y cuando escuchen HI, son pacientes hipocondriacos, ¿ya? Pacientes que sospechamos de que esté exagerando síntomas o esté inventándose los síntomas, ¿ya? Para cuando escuchen eso. Entonces, volviendo a este paciente que les comentaba, hicimos una tomografía con contraste de tórax, que lo tenemos ahí en el hospital, y nos ha salido nódulos pulmonares múltiples, ¿ya? Y el imagenólogo lo sugiere como maligno, y el mediastino que les mostré en radiografía, ¿no? Cómo se veía el mediastino, también hay adenopatía. Ahora se bloqueó mi computadora, todo no está pasando en esta clase. Ya. Entonces, tenemos el mejor ejemplo entonces para los que les toque práctica, mañana lo vamos a ver este ejemplo, ¿ya? Nódulo pulmonar solitario, entonces es una opacidad focal definida convencionalmente como menor de 3 centímetros, tomen en cuenta este tamaño, ¿ya? Entonces un nódulo pulmonar solitario lo abreviamos como NPS, es menor de 3 centímetros de diámetro. Puede ser redondeado, puede ser ovoide y está rodeado de pulmón ventilado. Esa es la característica fundamental. ¿Ya? Alrededor de él no hay ningún otro tipo de infiltrados, no hay pulmón afectado, es un pulmón sano. Y no se asocia, miren, con adenopatía iliar asociada. O sea, no hay adenopatías iliares en el mismo paciente. El nódulo, para que sea catalogado como solitario, debe ser obviamente único, ¿no? Esto es muy importante ya que los múltiples plantean otros diagnósticos diferenciales, ¿no? Cuando son nódulos pulmonares múltiples, lo más probable es que sea maligno. El nódulo pulmonar solitario o NPS representa una entidad radiográfica relativamente frecuente,
¿ya? Es frecuente encontrar estas imágenes focales. Es un hallazgo casual y se debe tratar de reconocer su naturaleza benigna o maligna y definir en lo posible su etiología. Cuando es un nódulo pulmonar solitario, más probablemente sea benigno, ¿ya? Pero no 100%. Pero cuando encuentran nódulos pulmonares múltiples, piensen de que sea celeste, de que sea algo maligno, ¿ya? En primer lugar, es fundamental certificar que se trata en realidad de un NPS, debido a que un sinnúmero de artefactos puede dar imágenes nodulares. También esto tengan en cuenta. Ya pasa que a veces el paciente está con algún electrodo en el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la paciente que tenemos en la sala 1, la viejita de 88 años, está con electrodos porque está conectada a un monitor. Entonces puede que algún radiólogo se olvide de sacarle el electrodo, ¿no? Que es un redondito metálico que va en el tórax por fuera, obviamente, para conectarlo al monitor y puede salir en nuestra imagen, ¿ya? Y ustedes pueden decir, hay un nódulo pulmonar solitario, pero investigando, el paciente tenía ese instrumento por fuera de su tórax, ¿no? En la piel. También hay que ver la posibilidad de algún artefacto, quizás una moneda, se le olvidó al paciente en el bolsillo de la camisa, de la polera, entonces tenemos que siempre revisar bien esa parte, ¿no? También hay que ver la estabilidad temporal. ¿Ya? Cuando encuentren un paciente así, pidan que comporta esa imagen, si se mantiene o se altera. La presencia de calcificaciones con patrón benigno, ¿ya? También vamos a ver si presenta calcificaciones que podrían sugerir de benignidad. La causa más común de nódulos calcificados de nuestro medio son los granulomas tuberculosos, ¿ya? Nuestro medio lamentablemente es muy frecuente la tuberculosis, entonces hay que preguntar si encuentran un nódulo pulmonar solitario. Pregunten si ha tenido tuberculosis cuando era joven o adulto, ¿ya? También algunos pacientes no se acuerdan, ¿no? Que tuvieron tuberculosis o no saben ese término, entonces pueden decirle, usted ha estado enfermo de los pulmones mucho tiempo, ha hecho algún tratamiento muy prolongado, porque sabemos que los tratamientos de tuberculosis son 6 meses, ¿no? Hay hasta un año que a veces se tiene en algunas ocasiones, ¿ya? Y miren con menor frecuencia los amartromas. Los amartromas son otro tipo de tumores benignos, obviamente, pero muy poco frecuentes. Ahí vemos entonces una radiografía con un NPS, ¿ya? Eh, Miren justamente acá, ¿ya? En un paciente con un adenocarcinoma de pulmón, ¿ya? Entonces, si bien este es solitario, aunque aquí vemos otras, pero más estas son cavernosas. Miren, tienen un centro radiolúcido, ¿ya? En cambio, este es más sólido y en este caso se trata de un adenocarcinoma de pulmón, o sea, es totalmente maligno, ¿ya? El carcinoma broncogénico, es decir, aquel que viene de los bronquios, puede exhibir calcificaciones, sobre todo en tomografía, pero en general con un patrón amorfo. Quiere decir que no va a ser totalmente redondeado o ovoide como es el NPS. Asimismo, también puede ser algunas metástasis que suelen estar calcificadas, ¿ya? Cuando vean también este NPS, tenemos que ver si no hay una neoplasia por otro órgano, ¿ya? Y el NPS sea una metástasis. Por ejemplo, siempre les digo en hombres, tenemos que investigar próstata, tenemos que investigar colon, hígado, ¿no? Porque la mayoría de los hombres ha consumido bebidas alcohólicas en la juventud. En las mujeres tenemos que investigar ginecológico, cáncer de cuello uterino y mamas, ¿ya? Entonces, para que no se olviden. Aquí vemos una tomografía. Esta ventana, chicos, en tomografía, este corte, a ver quién me puede decir este corte de tomografía. También tenemos que ir aprendiendo tomografías acá. Este corte se llama corte transversal, ¿ah? Que corta por la mitad al paciente. Esta ventana es la ventana diafragmática o mediastínica. ¿Por qué? Porque miren ustedes, no podemos ver tejido pulmonar acá. Entonces no es valorable. Ya, si ustedes quieren ver cómo está ventilando esos pulmones, cómo está, ¿qué les puedo decir? Cómo está el broncograma, si hay broncograma aéreo, cosas de estructuras pulmonares, no vamos a poder valorar porque está totalmente negro. ¿Ya? Aquí lo vemos, ¿por qué? Porque es una densidad calcio, ¿no? Es muy, muy evidente. Pero si tenemos que ver tejido pulmonar, propiamente dicho, no podemos porque miren, está totalmente negro. Entonces, esta ventana lo que hace énfasis es en mediastino, por eso se llama mediastínica, y en cortes más abajo vamos a ver diafragma. Entonces se llama la ventana mediastínica o diafragmática. Y el corte es transversal. En tomografía, lo que es blanco se llama hiperdenso, ¿ya? Entonces una imagen hiperdensa,
otra imagen hiperdensa, pero con diferente densidad, ¿no? Y lo que es negro se llama hipodenso, ya no se olviden, no es lo mismo que radiografía. Y aquí vemos, ¿no? Entonces esta imagen solitaria corresponde a un NPS, dice difusamente calcificado, compatible con una secuela de tuberculosis, ¿ya? En este caso es una secuela de tuberculosis. Masa pulmonar. Opacidades pulmonares que son, miren, mucho más grandes, mayores a 4 centímetros de diámetro, que en general son causa neoproliferativa. ¿Qué quiere decir neoproliferativa? Un tumor maligno, ¿ya? Neoplasia, un nuevo crecimiento igual maligno, ¿no? La tomografía permite caracterizar con mayor definición. Siempre tomografía es más fidedigna, tiene mayor definición, ¿ya? Cuando hay dudas en una radiografía, procedemos a tomar una tomografía. ¿Cuándo más pedimos tomografías a ver, de forma directa? Cuando tal vez hay un paciente con antecedente ya de enfermedad pulmonar. Por ejemplo, el paciente te dice, doctora, yo tuve tuberculosis, hice mi tratamiento. Entonces, dice, la tomografía permite caracterizar con mayor definición, mejor tamaño, márgenes, densidad, presencia o no de calcificaciones y un comportamiento luego de la administración de contraste endovenoso. Otra ventaja de la tomografía es que podemos utilizar contraste. El contraste lo que hace es delimitarnos las lesiones, ¿ya? Tal vez, por ejemplo, en pancreatitis, preferimos con contraste porque nos va a dibujar toda la parte afectada de páncreas, ¿ya? La función del contraste es que es captado por las áreas afectadas. Por ejemplo, las áreas de inflamación van a captar mayor contraste y lo vamos a ver más hiperdensas esas áreas y vamos a poder delimitar nuestra infección, nuestra inflamación. ¿Ya? Igual los abscesos pulmonares captan bastante contraste, entonces se nos va a dibujar bonito. No se olviden esos datos porque podemos estar preguntando también, así que por eso les digo que tomen atención a la clase, es muy interesante esta clase. Después dice, es útil determinar su relación con las estructuras vecinas también, ¿ya? En caso, por ejemplo, vamos a ver hernias diafragmáticas, en las cuales el intestino va a entrar hacia el tórax, ¿ya? Quizás en una radiografía no vamos a poder ver muy exactamente, pero en la tomografía vamos a ver cómo el intestino entra a través de una hernia a tórax. En pacientes con diagnóstico de neoplasia pulmonar o sospecha, el estudio de tomografía por emisión de positrones, esta es la nueva tomografía que tenemos a disposición, ¿ya? Actualmente lo tenemos en el hospital oncológico que se llama Pero de la Pampa, ¿ya? Ahí atrás del hospital donde pasamos prácticas hay un centro oncológico nuclear que tiene este estudio, ¿ya? Es el único que hay en Santa Cruz y después hay en La Paz, ¿ya? Se llama la PET-CT, ¿ya? Tomografía por emisión de positrones. Es de gran utilidad en oncología. ¿Por qué? Porque nos va a permitir la estadificación, sobre todo en la valoración de diseminación local o regional y a distancia, ¿ya? Entonces, cuando tenemos pacientes oncológicos, lo que hace esta PET-CT es los positrones que se llama, son una especie de contraste pero más avanzado y que no hacen daño al paciente, ¿ya? Porque el riesgo del contraste es que nos puede producir daño renal. Ya, y en los pacientes renales normalmente que ya dializan tenemos que coordinar esa parte. Cuando hacemos la tomografía con contraste, inmediatamente el paciente tiene que ir a dializar porque el contraste es tóxico. ¿Ya? En cambio, la tomografía por emisión de positrones se puede realizar sin ningún efecto adverso. Nódulos pulmonares múltiples, en este caso de nuestro paciente, ya los que les toque mañana vamos a ver esa tomografía. Siempre cuando les toque un caso interesante, les estoy diciendo que saquen fotos y manden a un grupo que ustedes tengan entre estudiantes con lo que puedan describir para que así se repasen y vean los casos, porque yo sé que sus prácticas son muy limitadas, entonces ayuden a sus demás compañeros, ¿ya? Los nódulos pulmonares múltiples pueden ser benignos o malignos, ¿ya? Mucho va a depender de los antecedentes clínicos, por eso siempre tienen que hacer una buena historia clínica. En caso de cáncer, por ejemplo, si ustedes sospechan, hay que preguntar antecedentes familiares, ¿no? Su mamá, su papá, sus tíos, sus hermanos, sus abuelos han tenido algún tipo de cáncer o algún tipo de enfermedad rara, les digo yo, para que no se asusten. Y ellos dicen, ah, sí, mi abuela murió de cáncer de hígado,
Mi papá murió de cáncer de pulmón, ya, entonces ahí ustedes ya les dan un dato interesante. Otro antecedente puede ser la pérdida de peso, pero no aquella pérdida de peso de 3 kilos en un mes, digamos, ¿no? Que lo podemos perder cualquiera de nosotros haciendo dieta o ejercicio. Tiene que ser una pérdida de peso más de 10 a 15 kilos en menos de un mes, ¿ya? Eso va a ser súper relevante para sospechar de que podría estar pasando algo malo en ese paciente. De todos modos, dice el primer diagnóstico que se debe descartar es el de metástasis pulmonares, exista o no el antecedente de tumor primario conocido. ¿Ya? Entonces, cuando encuentren nódulos pulmonares múltiples, siempre piensen en que podría tratarse de una metástasis de otro órgano. Entonces, si se trata de hombre, puede ser el próstata, tenemos que investigar, ¿no? Siempre pedir una tomografía, una ecografía prostática, pedir los marcadores que es el PSA libre, el PSA total. Si es antecedente de alcoholismo crónico, pedir una tomografía hepática y pedir los marcadores tumorales para hígado, que son el antígeno carcino embrionario y el alfa-fetoproteína, ¿ya? Para que se vayan anotando. También en las mujeres siempre ustedes tienen que preguntar si ha hecho sus controles ginecológicos, ¿ya? Si ha hecho su papá Nicolau, ha hecho su ecografía y si tiene resultados también que les muestre, se les va a servir bastante. Dice, por los diferentes aspectos radiográficos de los nódulos múltiples se estudian en forma fehaciente mediante el uso de la tomografía. Entonces, nódulo pulmonar múltiple es de preferencia para pedir una tomografía. Por ejemplo, la evaluación de la densidad permite detectar la presencia de calcio en nódulos aparentemente homogéneos en la radiografía de tórax. Quiere decir que ustedes piden una radiografía de tórax, aparentemente lo van a ver homogéneo. Homogéneo quiere decir de un mismo color o de una misma densidad, ¿ya? Pero si ven una tomografía, pudieran estar variando la densidad y ahí vamos a ver la presencia de calcificación, ¿no? Debido a la discriminación superior de contraste, ¿no? Tiene mayor especificidad la tomografía. Por último, la distribución de los nódulos es de gran ayuda para sugerir ciertos diagnósticos. Siempre hay que ubicar a esos, en qué región del tórax o del pulmón estuvieran ubicados. Ya vimos que hay la región de los ápices, región de los ilios, región de las bases, ¿no? Que estábamos viendo en la anterior clase. Esto se basa en factores anatómicos y fisiológicos. Miren este dato interesante, porque seguramente ya lo han visto en fisiología. En los ápices siempre dijimos que hay mayor ventilación, ¿ya? Hay mayor cantidad de alveolos, hay mayor flujo de aire, ¿ya? Y la presión del oxígeno es más elevada, que según se cree se relaciona con la predilección del bacilo de la tuberculosis por esa región. Entonces, si saben fisiología, ya es un dato para sospechar en caso de paciente con tuberculosis, ¿ya? Y es por eso que también es pregunta de examen estos chicos en su internado, en su residencia, el hecho de por qué el bacilo de la tuberculosis o por qué las lesiones por tuberculosis que son cavernas se localizan en los ápices pulmonares, ¿ya? Es un dato bastante importante y muy preguntado. Y es justamente por esto, ¿no? Porque los ápices son muy ventilados, hay mayor cantidad de alveolos y la presión de oxígeno es bastante más fuerte, ¿no? En cambio, en las bases es todo lo contrario. Hay menor ventilación, pero hay mayor perfusión. ¿Verdad? Perdón, ¿alguien quiere participar? Amor, está mal cerrada tu puerta. ¿Cuándo vas a aprender? Marico, ¿de qué pasa? De secarme. Hilary, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Hilary, ¿nos escucha? Ya no nos escucha, pero por favor prendan su cámara, estén atentos. Creo que Hilary está haciendo cualquier cosa menos atendiendo. Después se le pregunta y no se acuerdan nada. A ver, ¿dónde está su cámara, chicos? No son niños, ¿ves? Viviana, Lady, Darriel está con cámara, ¿no? Darriel tiene que ponerse las pilas, ¿no? Tenga una de las notas bajas, por favor. María Belén, Lady. ¿Qué está haciendo Lady? Jennifer Mercado, Jennifer Durán, Jessica Morales. Hay un montón de gente que no está atendiendo. José Kevin que pedía clases virtuales y ahora no está atendiendo. José Kevin, ¿qué está haciendo? Prende su cámara. Paola, Celeste. Doctor, estoy grabando. Ya, pero igual prende su camarita porque tiene que estar atento, ya no tiene que estar distraído.
Está prendida mi cámara, pero también estoy en la computadora. Ya. Bueno, entonces no se olviden ese dato, ¿ya? La mayor perfección de las bases y el menor calibre de los vasos periféricos explican la localización preferencial de los procesos de diseminación hematógena en las bases. Entonces, en los vértices es la tuberculosis y en las bases, miren, es la preferencia de los procesos de diseminación hematógena, es decir, aquellos que llegan a través de la circulación sanguínea. Pueden ser metástasis en caso de cáncer, como pueden ser embolias sépticas, ¿ya? Embolias sépticas, ¿en qué caso? Por ejemplo, tenemos un paciente con infarto de miocardio, ya, un coágulo obstruyendo una arteria principal de la rama coronaria, y ese coágulo, ya, desprende un émbolo, ¿no? Un pedacito de coágulo, y viaja a través de la circulación y puede ir a depositarse a la circulación pulmonar y generar una embolia, ¿ya? Y en el caso de embolias sépticas es aquel émbolo que viene de un lugar infeccioso. Lo más común, por ejemplo, en pulmón es del área de los miembros inferiores, ¿ya? Como hemos visto pacientes con celulitis, ¿se acuerdan? Un joven que estaba con celulitis de la pierna derecha, muy inflamado. Entonces, ese lugar es de predilección de émbolos que se desprenden y a través de la circulación van y llegan hacia la circulación pulmonar, ¿no? A través del ventrículo derecho, ¿ya? Entonces, esas son las famosas embolias sépticas y se van a localizar en las bases. Y ahí vemos, miren, un carcinoma de pulmón, dice, ¿no? En tomografía, ventana mediastínica, lo mismo. Muestra una lesión con densidad de partes blandas, hipovascular, voluminosa, que se tiende hacia el ilio. Miren de grande la lesión. Y se aprecian adenopatías en la región subcarinal del mediastino. ¿Ya? Entonces, ahí está, miren. Esta es la masa, dijimos mayor a 4 centímetros de diámetro. Y aparte hay ganglios en el mediastino, ¿no? Aquí hay un nódulo pulmonar solitario. Miren, esta es la tomografía por emisión de positrones que les decía. Miren cómo realza, ¿no? La imagen, le da un color y capta contraste la lesión activa, ¿no? El contraste no es nada más que le dan una cierta cantidad de, podemos decir, alimento a esa masa para que ella lo capte, ¿ya? Es como que capta alimento y se dibuja muy bien. La PET entonces aporta información molecular complementando el enfoque morfológico de la tomografía, ¿ya? Entonces le da una información molecular, es decir, no localiza las lesiones que consumen energía o consumen alimento. Miren esta radiografía de FEA, ¿no? Una radiografía AP, miren las escápulas están por dentro, muy mal ventilada, quiere decir que el paciente no ha podido hacer una inspiración profunda, seguramente es un paciente obeso o algún paciente que está con secuelas, ya no, está intubado, podemos decir así, porque no puede inspirar bien. Y nódulos pulmonares bilaterales, miren, lleno de nódulos, paciente, ¿no? Y correspondientes, miren, a metástasis hematógenas, quiere decir que estos pequeños nódulos han llegado a través de la circulación sanguínea miren, ¿desde dónde? Desde colon, ¿ya? Entonces, paciente con antecedente de cáncer de colon. Opacidad pulmonar. La opacidad pulmonar ahora puede ser segmentaria, lobar o de un hemitórax. El término opacidad pulmonar incluye cualquier imagen radiopaca o densa, ¿no? En la tomografía, independientemente de su forma, tamaño y localización anatómica. Dentro del conjunto de opacidades pulmonares se puede distinguir los patrones nodulares, la masa pulmonar y el patrón de consolidación parenquimatosa. También se debe tener en cuenta el hemitórax opaco como máxima expresión de este patrón. También nos va a pasar de que la opacidad va a tomar todo un hemitórax y va a ser la forma máxima de este patrón, ¿no? Vamos a ver el patrón alveolar o consolidativo. Tomen atención porque es uno de los más frecuentes. Consiste en la afectación del espacio aéreo distal, el alveolo, en la cual el aire del alveolo es reemplazado por algún otro elemento de mayor densidad, ¿ya? Puede estar reemplazado de trasudado, en el caso de las insuficiencias cardíacas, ¿no? Exudado en el caso de parte infecciosa como las neumonías, proteínas, ¿ya? También puede haber extravasación de proteínas, sangre, ¿ya? Células o detritos. Ya, estábamos entonces en el patrón alveolar o consolidativo. Entonces dijimos que el alveolo en este caso va a estar reemplazado por otro tipo de material que puede ser pus, puede ser células, proteínas, sangre o trasudado o exudado, ¿no?
Entonces, lo que vamos a ver es la presencia de opacidad de distribución segmentaria o lobar. En este caso, la opacidad va a corresponder a un segmento del pulmón, ya que ustedes, imagino, lo han visto ya en anatomía, ¿no? Lo que era la división pulmonar, los lóbulos, la segmentación bronquial y que cada lóbulo correspondía a un bronquio. Ya tienen que repasar mejor si se hace un dibujo, les dije al inicio, para que puedan identificarlo, ¿ya? Y al momento de ver la radiografía, saber describirlo en qué lugar del pulmón se encuentra la imagen o la opacidad. Ya eso va a ser de tarea, por favor. Segmentación pulmonar, anatomía, ¿ya? La diseminación, entonces, es responsable de los márgenes escasamente definidos del proceso. No se aprecia un límite neto entre el parénquima afectado y el respetado. Tomen en cuenta, el anterior patrón que veíamos era, por ejemplo, el nódulo pulmonar solitario, alrededor de él el parénquima estaba sano. Pero en este caso del patrón alveolar, el parénquima alrededor de la lesión va a estar afectado, ¿ya? Son características propias del patrón alveolar la presencia de nódulos acinares y broncograma aéreo, ¿ya? Acuérdense de este dato que lo vamos a ver enseguida. Los primeros son opacidades redondeadas, tenues, de márgenes evanescentes, quiere decir que son márgenes poco definidos, borrados, que representan los acinos ocupados, los acinos o los alveolos ocupados. ¿Ya? Los acinos vienen a ser como conjunto de alveolos, de millones de alveolos que van a ser visibles en radiografía. Ahí está, mira. Una consolidación viene a ser la unión de muchas opacidades alveolares, ¿ya? Entonces yo aquí directamente puedo decir, hay una consolidación en el lóbulo inferior derecho, ¿ya? ¿Por qué? Porque está tomado todo el lóbulo inferior derecho, porque hay, miren, múltiples patrones alveolares, que son estos infiltrados, o también llamados infiltrados algodonosos o alveolares, ¿ya? Que han confluido, se han unido y están tomando todo un lóbulo. Dice, obsérvese la apariencia típica de la enfermedad del espacio aéreo, se manifiesta como una opacidad de bordes difuminados. Si se dan cuenta, el borde está difuminado de estas lesiones, con imágenes tubulares radiolúcidas correspondientes a broncograma aéreo. Miren, alrededor de los infiltrados, que son los radiopacos, hay imágenes radiolúcidas, ¿ya? Que vendrían a ser el broncograma aéreo, ¿ya? Entonces el broncograma aéreo es toda la imagen radiolúcida dentro de lo radioopaco, ¿ya? Nuevamente les repito, en radiografía lo blanco es radioopaco y lo negro es radiolúcido, es al revés, ¿ya? Para que no se confundan, ¿ya? Entonces el broncograma aéreo viene a ser lo negro dentro de lo blanco, para que me entiendan, ¿ya? Cuando tengan que describir, por favor, utilicen estos términos, ¿ya? Ya estoy enseñando. ¿Se entiende? A ver quién me puede decir si no entiende algo para que no avancemos y lo repitamos. ¿Entendieron todo, chicos? Por favor, porque esto es básico, ¿ya? El patrón de consolidación es muy frecuente, ¿ya? Su causa más frecuente, por ejemplo, son las neumonías. Entonces, esto nosotros podríamos identificarlo como una neumonía basal derecha, ¿ya? Pero no vamos a atrevernos a diagnosticar solamente con una radiografía, ¿no ven? La radiografía es complementaria. Lo que tenemos que describir acá es las imágenes que vemos. Y lo que vemos es un patrón de consolidación alveolar que se ha formado por confluencia de múltiples imágenes o infiltrados alveolares, ¿no? Alveolares son estos redonditos que vemos acá, miren, múltiples, ¿no? Aquí se han unido tanto que me han borrado prácticamente todo el lóbulo inferior derecho. Y el broncograma aéreo dijimos que viene a ser lo negro dentro de lo blanco, para que me entiendan. El broncograma aéreo, miren, el rasgo por excelencia del patrón alveolar, consiste en imágenes tubulares radiolúcidas en el interior de la consolidación, que corresponde a los bronquios permeables. Entonces, lo negro que ven dentro de lo blanco son los bronquios que aún están permeables, que no han sido tomados por este tipo de secreción o de líquido que veíamos, visibles debido al contraste que les ofrece la densidad aumentada del espacio aéreo que rodea esos bronquios. ¿Ya? Entonces, no es nada más que los bronquios sanos que se han salvado, podemos decir así, de la afectación. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a poner un ejemplo. Miren, paciente con fiebre, ¿ya? Fiebre, leucocitosis, tos y expectoración de muchos días de evolución. La consolidación lobar puede sugerir que el espacio aéreo está siendo ocupado por material inflamatorio infeccioso como la pus
y bacterias y por ende, miren, podemos hacer el diagnóstico de neumonía, ¿ya? Entonces, por eso les decía, si vemos esta anterior radiografía que les mostré, sin ver al paciente no podemos decir neumonía, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un examen complementario. Pero como acá nos pone ya el caso clínico, miren, un paciente que ha ingresado dice con muchos días de evolución, un cuadro clínico de muchos días de evolución, obviamente no lo dice claro, pero ya son bastantes días de evolución, tiene fiebre el paciente, blanquecina o amarillenta o verdosa, en otros vienen, o algunos dicen tengo flema ploma, esputo plomizo, puede ser por tabaquista crónico sobreinfectado, ¿ya? Entonces ya podemos hacer diagnóstico de neumonía. Pero ahora veamos otro caso. Este otro paciente, miren, dice que viene por hemoptisis. Saben que la hemoptisis es la expectoración con sangre, ¿no? La salida de sangre a través del esputo, ¿ya? El antecedente de una cirugía de reemplazo valvular, ¿ya? El paciente ha sido operado para cambiarle su válvula, ¿ya? Una válvula cardíaca, obviamente, la válvula mitral en este caso dice, que es del lado izquierdo, recientemente. Y les viene con consolidaciones de distribución bilateral, quiere decir en ambos pulmones. Y ahí, miren, tenemos que sospechar de una hemorragia intraalveolar, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente con cirugía, con antecedente de cirugía de válvula ha sido anticoagulado, ¿ya? Cualquier objeto o prótesis que le pongamos al paciente que no sea de él, tenemos que anticoagularlo, por ejemplo, prótesis de rodilla, prótesis de cadera, en este caso prótesis valvulares, ese paciente tiene que ser anticoagulado de por vida. Entonces, el anticoagulante que va a producir mayor riesgo de hemorragia. Entonces, si tenemos esta imagen que veíamos en la radiografía con el antecedente de este paciente que está anticoagulado y está presentando aún más hemoptisis o está saliendo sangre a través del esputo, tenemos que plantearnos que podría ser una hemorragia intraalveolar, ¿ya? Entonces ahí cambia totalmente nuestro diagnóstico. No nos vamos a cerrar en neumonía solamente de ese patrón. Obviamente la neumonía es la más frecuente, ¿no? Pero tenemos que ver el antecedente del paciente. Ahora dice, la presencia de una consolidación unilateral o bilateral que no responde al tratamiento antibiótico. Ya, digamos que ustedes ya hicieron su diagnóstico de neumonía, el paciente tiene antecedentes evidentemente de infección, le inician sus antibióticos y no hay respuesta. En una mujer, por ejemplo, de edad avanzada, puede ser la expresión radiográfica de una neoplasia, ¿ya? Miren, este patrón también puede ser una neoplasia, como el carcinoma, antiguamente denominado broncoalveolar, o de un linfoma primario tipo MAL, ¿ya? Que es otro tipo de patología, ¿ya? Entonces, aparte de una neumonía, este paciente puede estar cursando con una neoplasia. Entonces, si no responde la imagen al antibiótico, obviamente a la clínica va a responder al antibiótico, ¿no? Pero si la imagen no se borra a pesar de que ustedes hicieron tratamiento antibiótico, ya pueden sospechar de que sea una neoplasia, un cáncer, ¿no? Ahí vemos un linfoma primario de pulmón que se manifiesta con una consolidación. Aquí, miren, viendo esta radiografía, nosotros diríamos, pucha, es una neumonía del lóbulo medio derecho, ¿no? Porque miren cómo ha tomado todo el lóbulo medio derecho, ¿ya? Pero viendo los antecedentes del paciente dice que podría tratarse de un linfoma, ¿no? Pero obviamente tenemos que tener más recursos para hacer ese diagnóstico, tenemos que tener anticuerpos, biopsia, tenemos que tener antecedentes de pérdida de peso y antecedentes familiares que les decía en cáncer. Entonces, opacidad consolidativa en el lóbulo superior derecho con una zona medial con densidad con virus esmerilado. Y el virus esmerilado es esa parte, ese patrón que ustedes en un vidrio pueden expirar, ¿no? Botar el aliento y se empaña el vidrio. Entonces también se llama vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, ¿ya? Ese patrón. Y la imagen B dice que muestra una opacidad consolidativa en el lóbulo superior derecho con una zona medial con densidad en virus esmerilado. Originalmente la imagen de la radiografía se interpretó como una neumonía, ¿no? Sin embargo, no se resolvió con el tratamiento antibiótico y evolucionó de forma subaguda, al cual se sumaron datos de laboratorio que sugirieron el diagnóstico de linfoma, que finalmente se confirmó, ¿ya? Entonces, miren la consolidación y sobre la consolidación tenemos un patrón de vidrio esmerilado o vidrio deslustrado. Otro patrón tenemos asociado con pérdida de volumen, ya en caso de que perdemos volumen pulmonar, está la atelectasia o el colapso pulmonar, hace referencia a la pérdida de volumen pulmonar. La atelectasia puede afectar todo el pulmón o un lóbulo, un segmento o puede ser subsegmental, más pequeña, ¿no?
Independientemente del mecanismo y la causa responsable, los signos radiográficos son similares. Aquí vemos, miren, todo un hemitórax radiopaco, ¿ya? Totalmente opaco. Se aprecian signos de pérdida de volumen. En este lugar, por ejemplo, no hay pulmón, ¿ya? Hay que determinar la posible causa. Este paciente tenía el antecedente de neumectomía izquierda. Entonces, a este paciente le hicieron, miren, la cirugía para retirarle todo un pulmón izquierdo, ¿ya? Y por antecedente de carcinoma de pulmón. Una de las formas más frecuentes es la telectasia que se observa en los pacientes con derrame pleural. Es la llamada telectasia pasiva que se observa en la tomografía. La densidad diferente del líquido del derrame y del parénquima colapsado permite su distinción. Es importante señalar que en el seno del pulmón colapsado es habitual el hallazgo de un broncograma aéreo. También podemos encontrar broncograma aéreo en esta parte. Entonces, atelectasia no es nada más que colapso de pulmón. Quiere decir que, por ejemplo, esta bolsa es el pulmón, ¿ya? Y viene un derrame pleural por acá abajo y lo aplasta el pulmón, ¿no? Digamos que ocupa toda esta parte y el pulmón queda colapsado, el pulmón queda así, ¿no? Como por decir, apretado, ya no hay parénquima, aquí viene todo el líquido, ¿ya? Entonces esa es la atelectasia. Las lesiones cavitarias se caracterizan por áreas localizadas de pérdida de parénquima pulmonar. Tenemos las lesiones cavitarias también, ¿no? O quísticas, que son áreas de mayor radiolucidez, que denotan la existencia de una alteración focalizada del parénquima pulmonar, que ha sido reemplazado por una lesión con contenido aéreo. Las lesiones cavitarias se caracterizan por áreas localizadas de pérdida de parénquima pulmonar con pared propia y pueden estar rellenas de líquido o aire. Sus orígenes son muy variados, pero en general existe necrosis con expulsión del material por los bronquios de drenaje. Y obviamente en nuestro medio las imágenes cavitarias pues, son por tuberculosis, ¿ya? Y pueden ser múltiples, de tamaño variable. Hay muy pequeñitas como también hay enormes. De ubicación, de más frecuentemente apical, ¿no? En los lóbulos superiores o inferiores. Si es en los lóbulos inferiores, en la parte más superior de los lóbulos inferiores, ¿ya? Sus paredes son algo irregulares, con consolidaciones, o sea, dentro de ellas también puede haber consolidaciones. Y miren, de importante, alrededor de ella hay retracción del parénquima pulmonar, quiere decir que el pulmón se va a afectar alrededor de la caverna. También está el cáncer de pulmón cavitado, pero va a mostrar, miren, paredes más gruesas, más irregulares, más grandes, con nodulaciones murales, quiere decir que en la pared de la caverna va a haber nódulos y probables adenomegalias en los ilios y en el mediastino, ¿ya? Si ven adenomegalias iliares y mediastinales, es un signo de cáncer. Las bullas del enfisema pueden ser muy grandes, ¿ya? Las bullas quieren decir bolsas de aire, ¿ya? Como que se formaron bolsas de aire dentro del pulmón, ¿ya? Pero no es pulmón, es una lesión llena de aire. Pueden ser muy grandes, pero las paredes de las bullas son finas, son múltiples y pueden estar infectadas. Y cuando se infectan estas bullas, forman un nivel hidroaéreo. ¿Ya han escuchado el nivel hidroaéreo? Es una imagen donde se ve radiolucidez arriba y radioopacidad abajo. Quiere decir que tiene aire y agua. Los abscesos también muestran en su interior un nivel hidroaéreo, pero sus paredes de los abscesos son gruesas a diferencia de las bullas, ¿no? Son paredes irregulares y el parénquima vecino manifiesta cambios inflamatorios con consolidación, ¿ya? Ahí vemos, miren, una bronconeumonía. Como nos damos cuenta, hay infiltrados alveolares y también están afectados los bronquios, ¿no? Múltiples opacidades de distribución no segmentaria. En este caso, miren, no han tomado un lóbulo específico o un segmento, están distribuidas por todo el campo pulmonar derecho. Ya, característica de las bronconeumonías cuya afectación progresa típicamente de la vía aérea al espacio aéreo. Entonces, esta bronconeumonía empezaba en bronquio y se ha ido hacia pulmón, ¿no? Afectación difusa. ¿Alguien más tiene otra clase ahorita? Podemos seguir. Ya, no nos falta mucho, ya vamos a seguir porque ya terminamos este tema y empezamos la parte cardiológica. Compromiso difuso. El compromiso difuso del pulmón se puede dividir en agudo, subagudo o crónico. El primero, el agudo, presenta evolución de días y suele ser el resultado de hemorragias, infecciones o edema, en el caso de los cardiópatas. El crónico no cambia en un periodo de aproximadamente, tomen en cuenta, miren el tiempo, 8 semanas. Ya quiere decir, si le hacen una radiografía ahora y lo citan en mes y medio, va a seguir manteniendo la misma imagen, por más el tratamiento que le hagan, ¿ya? Muchas veces es producto de neumoconiosis. ¿Saben qué son las neumoconiosis? ¿Han escuchado?
No, doctor. Ya, las neumoconiosis son aquellas enfermedades del pulmón o neumopatías que se deben a un trabajo o a una ocupación, ¿ya? Un ejemplo muy frecuente de esto es los mineros, ¿ya? Los mineros trabajan en minas, entonces están aspirando constantemente el polvillo, las partículas pequeñas y están aspirando y tienen una neumopatía crónica. Entonces ellos le van a hacer a ustedes una tomografía y van a ver infiltrados difusos. Difusos quiere decir que no respetan un segmento del pulmón, ¿ya? Pueden estar presentes en cualquier lugar del pulmón. También pueden ser neumonías intersticiales que afectan al intersticio pulmonar, no tiene nada que ver con alvéolos, sino con la parte, ¿se acuerdan? El intersticio pulmonar era el tejido que estaba entre ambos alvéolos o entre varios alvéolos y era como el tejido de sostén del pulmón, ¿no? También puede verse a trastornos alérgicos, aquellos pacientes con asma, aquellos pacientes EPOC, ¿ya? También tienen este tipo de patrón, o una enfermedad maligna también están presentes acá. Básicamente se reconocen dos patrones radiográficos que reflejan la histopatología subyacente. Está un patrón alveolar, que también es de consolidación o enfermedad del espacio aéreo, y un patrón intersticial, que es el que nos interesa ahora, ¿no? El patrón intersticial. Patrón alveolar, opacidad múltiple, difusa o bilateral. Los mismos principios de la opacidad pulmonar focal se reconocen en la afectación múltiple, difusa o bilateral. Entre las afecciones más frecuentes están el edema de pulmón. Ya tomen en cuenta, por favor, cuando hay patrón alveolar bilateral, ya en ambos pulmones, tenemos que sospechar de edema agudo de pulmón, que es una complicación de una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, si el paciente les refiere hipertensión crónica, le refiere infartos anteriores y podría estar cursando con una insuficiencia cardíaca y ven esta imagen en pulmón, puede ser un edema agudo de pulmón, ¿ya? Cuando no es de causa cardíaca, no cardiogénica, puede ser un distrés respiratorio. El distrés respiratorio es una complicación grave de una patología respiratoria, ¿ya? Por ejemplo, un asma grave llega a un distrés respiratorio. Un EPOC grave llega a un distrés respiratorio, ¿ya? También puede tratarse de una hemorragia pulmonar. En el caso de las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, lupus, cursan con hemorragia pulmonar, ¿ya? O como el caso clínico que vimos, que aquel paciente que tomaba anticoagulantes de forma crónica puede cursar con hemorragia pulmonar. También puede ser una bronconeumonía, grave obviamente, una neumonía típica, un linfoma, un carcinoma broncoalveolar y la neumonía eosinofílica crónica. Patrón intersticial, el intersticio normal es imperceptible por los métodos de imágenes actuales, de manera que una afectación intersticial se hace evidente cuando los elementos del intersticio aumentan de grosor y densidad, ¿ya? En forma tal que se llega a la impresión radiográfica. Entonces, por las características de nuestro pulmón, que siempre para hiperinsuflado, porque obviamente es una necesidad básica la respiración de nosotros, dice que no, en un pulmón sano no podríamos ver intersticio, por los métodos que tenemos, ¿no? Que es radiografía y tomografía. Pero si ese intersticio se hace patológico, recién podemos verlo, ¿no? Se hace evidente, se hace grueso, crece de tamaño. Básicamente se observa un compromiso reticular, lineal o nodular con superposición variable de estos aspectos. Incluso en etapas avanzadas de afectación, estas opacidades lineales o nodulares mantienen su identidad. Patrón reticular. Puede ser fino, como en el caso de esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune. Una artritis reumatoidea también afecta al pulmón. O puede ser grueso, como el patrón panal de abejas, como un panal de abejas, evidentemente, que es típico de la fibrosis en estadio terminal, fibrosis pulmonar, ¿ya? Entre las causas de fibrosis pulmonar se destacan la neumonía intersticial usual, la neumonitis por hipersensibilidad, que es una reacción alérgica grave, las causas tóxicas, ¿ya? La inhalación, por ejemplo, de monóxido de carbono, inhalación de algún tóxico, de un gas tóxico, la sarcoidosis, que es otra enfermedad del intersticio, la esclerodermia, que es una enfermedad autoinmune que les decía, el lupus aparece acá en patrón intersticial y la artritis reumatoidea. Las opacidades lineales se observan en la periferia, tanto en radiografía como en tomografía, en pacientes con insuficiencia cardíaca y en aquellos con hepangitis carcinomatosa. Las líneas de Kerley reflejan la dilatación de los linfocitos y de las vénulas en los tabiques interlobulinares por exceso de trasudado, en casos de edema y embolias neoplásicas en casos de diseminación linfática de neoplasia. Entonces, los nódulos intersticiales son pequeños, de 1 a 3 milímetros, y bien definidos en contraste con los acinales. También pueden aparecer imágenes reticulares
En este caso, miren, está la tuberculosis miliar, que es una tuberculosis muy fuera de lo normal, quiere decir que afecta a intersticio, ¿ya? Un patrón miliar puede verse a sí mismo en la histoplasmosis, que es una parasitosis sistémica, perdón, una micosis sistémica. La coccidioidomicosis es otra micosis sistémica, ¿ya? Que solamente aparece en pacientes inmunocomprometidos. La silicosis, que es una neumoconiosis, afectación por un trabajo. La beriliosis, que igual es por un trabajo, ¿no? Es por el paciente que trabajan con metales. Y en ciertas neoplasias, como metástasis de cáncer de tiroides y con menos frecuencia, cáncer de riñón y melanomas. Miren este patrón reticular, ya, que está afectado al intersticio pulmonar. Ya, si ustedes se dan cuenta, el intersticio viene a ser el tejido alrededor de los alveolos, ¿no? El tejido de sostén, el tejido conectivo, ¿no? Que está alrededor de los alveolos. Dice que muestran un proceso intersticial caracterizado por opacidades reticulares que distorsionan la estructura pulmonar con áreas de panal de abejas, que es estas áreas, miren, como un panal de abejas. Una predilección por la distribución periférica, quiere decir lo más lejos de la línea media y más acentuada en base, ¿no? Mira, ha tomado más las bases pulmonares. Este es un patrón micronodular, ya, intersticial, radiografía que muestra sin número de micronódulos bien delimitados de tamaño uniforme y distribución difusa, alegoría característico de una TD miliar. Ya miren acá los micronodulares, muy pequeñitos y bien distribuidos por todos los lugares, ¿no? Más en esta zona. Esta es una fibrosis pulmonar, ya vemos disminución de los volúmenes pulmonares, por eso miren, no está bien inspirada porque el paciente está con fibrosis. Distribución en su arquitectura, hay opacidades reticulares. Y las opacidades reticulares, miren, son estas como arañas que se ven en toda la parte de los pulmones. Patrón en brote se reconocen nodulillos de distribución centrolobulillar con contigüidad de tipo arborescente, como un árbol, ¿no? Reflejan ramificación que se corresponde con los bronquiolos, se hacen visibles por estar su pared engrosada, su luz ocupada o su calibre aumentado. En condiciones normales los bronquiolos no son visibles. Este patrón en brote puede ser una infección tuberculosa, ¿ya? Pueden ser micobacterias atípicas, puede ser bronquiolitis de causa diversa, fibrosis quística y las bronquiectasias. Y el patrón en mosaico, que se caracteriza por áreas alternantes de mayor y menor densidad. Estas últimas expresan zonas de hipoperfusión que suele deberse a vasculitis, enfermedad tromboembólica o enfermedad de la pequeña vía aérea, con atrapamiento aéreo como el asma y la bronquiectasia. Las zonas menos perfundidas son oligoémicas, ¿ya? Es decir, además de la menor densidad, exhiben vasos menos numerosos y más pequeños. Y por último, para terminar, me olvidé del patrón en brote un ratito. Patrón en mosaico, patrón en empedrado, perdón, es el último. Dice que originalmente se lo describió como propio de la proteinosis alveolar, luego fue observado en casos de neumonía lipoidea, carcinoma bronquialveolar y distrés respiratorio. Son zonas de vidrio esmerilado, lo que les mostré en la anterior tomografía, vidrio delustrado o vidrio empañado, en superposición con un retículo por engrosamiento con tabiques intralobulares e interlobulares. Patrón en empedrado es como aquellas calles empedradas que veíamos antes en algunos lugares, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver en estos casos. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí nuestra clase. Espero se haya entendido. ¿Tienen alguna duda? Nos pasó de todo en esta clase, pero traté de hacerlo lo más dinámico posible para que se les quede, ¿ya? Pregunten, por favor, sus dudas, porque es importante esta clase. Lo van a ver toda su vida. La biografía es algo básico que tienen que saber reconocer, reescribir. Entonces, ahora ya no me van a hablar de, hay una sombra ahí en la punta, ¿no ves? Me van a hablar de un patrón, de una consolidación, de un infiltrado, patrón reticular, repasen, ¿ya? Ahora, por ejemplo, pregunté los senos, los ángulos y no se acordaban, entonces repasen también lo normal, los ángulos costodiafragmáticos, los ángulos cardiofrénicos, los ápices pulmonares, los ilios, todo eso lo normal primero y después van a saber identificar lo patológico. Listo, chicos, entonces ahora sí los dejo, que tengan buena noche, buen descanso. Los veo mañana tempranito los de práctica para que aprovechen el paciente que tenemos de nódulos pulmonares, ¿ya? Buenas noches, chicos. Buenas noches, doctora.